Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último módulo de factores humanos en aviación. Y en esta oportunidad quiero hablarles de inteligencia emocional. Esta es una variable dentro de factores humanos, un concepto que realmente hace poco ha empezado a introducirse en aeronáutica. Sin embargo, para el que no lo conoce, ojalá realmente pueda interesarse y leer un poco acerca de este tema. Y el que ya lo conoce, espero que a partir de todos los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy, puedan de alguna manera tener una visión más objetiva de las facilidades y de los beneficios que va a traer para nuestra operación aérea y para nuestro desarrollo personal y profesional la inteligencia emocional. Para poder ubicarnos en lo que es inteligencia emocional, quiero partir del inicio, donde germinó todo este tipo de crítica. Inicia con Gardner, quien en el 83 hace una publicación, un libro llamado Frames of Mind, donde refuta esta idea obsoleta de la existencia de un coeficiente intelectual que finalmente va a definir si nosotros tenemos éxito personal y profesional a lo largo de la vida. A través de numerosos estudios, él llega a la conclusión de que existen 7 variedades de inteligencia que van a definir nuestro éxito más allá de nuestro coeficiente intelectual. Y estas 7 variedades siguen vigentes hoy en día, por eso me importa mencionárselas aunque sea de forma breve. En primer lugar tenemos la inteligencia musical, que son aquellas personas que tienen la habilidad para cantar o tocar un instrumento. En segundo lugar, la inteligencia espacial se refiere a aquellas personas que tienen habilidad para el baile, para el diseño, para la arquitectura. Tenemos la inteligencia lógica, estos individuos que tienen mucha habilidad con los números, y su contraposición es la habilidad o la inteligencia lingüística, aquellas personas que tienen la capacidad para comunicarse, ya sea a través de un libro o, por ejemplo, los periodistas o los oradores. Luego tenemos la motriz, de manera muy sencilla aquellas personas que tienen éxito con los deportes, aquellos que físicamente realizan hazañas que los seres humanos promedio solamente soñaríamos con llevar a cabo. Luego tenemos la inteligencia interpersonal, que es esta habilidad para darse a entender con el otro y que el otro me entienda, generar empatía, generar amistad, la extroversión. Y la inteligencia intrapersonal, que esto va hacia adentro, hacia uno mismo. Gardner hace referencia a una capacidad de insight que tienen estas personas, de leerme a mí mismo, saber cómo voy a reaccionar, saber qué me duele, por qué me duele, qué no entiendo, qué no comprendo, qué me frustra. Entonces, partiendo de esto, vamos a trabajar sobre este nuevo tipo de inteligencia que al fin y al cabo es en gran parte base de todas las demás, y es la inteligencia emocional. Antes de poder describirla puntualmente, todo el mundo, tanto empresarial como aeronáutico, ha encontrado en esta inteligencia emocional una herramienta inestimable para comprender la productividad laboral de las personas, el éxito de las empresas, la seguridad en las operaciones, los requerimientos de liderazgo y la prevención de desastres. Se ha llegado a calificar como un concepto totalmente revolucionario, una noción, podríamos decirle, arrolladora, y una de las ideas más influentes de las últimas décadas en el mundo laboral. Centralmente defiende la inteligencia emocional con mucha frecuencia en que su diferencia radica en que hay un conjunto de habilidades, y entre las que se destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Si bien una parte de estas habilidades
pueden venir configuradas ya en nosotros mismos, en nuestro equipaje genético, y otras se van moldeando durante los primeros años de vida. Toda la evidencia que hay de estudio y la data, lo que demuestra que las habilidades estas emocionales se pueden aprender y perfeccionarse a lo largo de la vida. Esta es la razón por la cual hoy vamos a trabajar con inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Puntualmente, vamos a marcar, es una capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente. ¿Qué quiere decir correctamente? De un modo que facilite, primero, las relaciones con los demás, que nos permita conseguir las metas y los objetivos que tenemos, en este caso laborales y operativos, como así también el manejo del estrés y la superación de obstáculos. Después de todo lo que nosotros hemos visto a lo largo de este curso y hemos hablado de la fatiga, del error, del modelo TEM, del CRM, imagínense si nosotros podemos entrenar y desarrollar este tipo de inteligencia, donde al fin y al cabo, si podemos realmente emplearlo para canalizar nuestras emociones, vamos a poder alcanzar nuestras metas y objetivos y vamos a poder gestionar el estrés y superar un montón de obstáculos operativos que van a sucederse. Para ello es importante que hablemos de los 4 pilares puntuales y fundamentales de la inteligencia emocional. Primero, comprender nuestras emociones. Esto se refiere al conocimiento de los propios sentimientos y emociones y cómo nos influyen, ¿sí? Es importante reconocer la manera en que nuestro estado de ánimo afecta el comportamiento, cuáles son nuestras capacidades y cuáles son los puntos débiles. Mucha gente se sorprende de finalmente lo poco que nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, respecto a este aspecto, nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico desbalanceado, poco equilibrado. Tanto si nos encontramos muy excitados, muy alegres, muy eufóricos, como si estamos tristes o melancólicos. Las decisiones que tomemos están mediadas por la poca racionalidad y eso lo vamos a transferir también a un cockpit donde podríamos haber tenido un problema comunicativo, una transacción descalificadora, un problema con un manejo o un estado no deseado de la aeronave. Así, lo mejor es aprender a conocernos, canalizarnos, hasta que volvamos a tener un estado mental que no solamente sea relajado y sereno, sino que sea lo suficientemente estable para que yo pueda tomar una decisión operativa. A la derecha tenemos el segundo pilar, que es la autorregulación. Esta autorregulación o autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en detectar cuáles son mis propias dinámicas emocionales, cuáles son efímeras y cuáles son duraderas. No es tanto, por ejemplo, que nos enfademos con un compañero de cabina o con otro tripulante o con nuestro jefe o nuestro supervisor, pero si fuéramos esclavos de la emoción, de ese momento estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable, impulsiva y poco segura. En tercer lugar, tenemos la empatía, o también podemos decirle el reconocimiento de emociones en los demás. Las relaciones interpersonales, que habíamos también hablado de la inteligencia interpersonal, se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y a menudo emiten de forma no verbal. Si podemos retroceder un poquito nuestro módulo de comunicación efectiva, no nos olvidemos de la importancia de lo paralingüístico al momento de comunicar y, como habíamos dicho de alguna manera,
que tenemos que tratar de utilizar la comunicación lo más estándar posible y la fraseología adecuada para reducir este tema paralingüístico lo mayor posible. Sin embargo, la detección de emociones ajenas y los sentimientos que pueden expresar mediante signos no lingüísticos nos puede ayudar a establecer vínculos mucho más estrechos y duraderos con estas personas con las que nos relacionamos, y al fin del día esto va a ser un tipo de inteligencia. Además, reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las demás personas. Si nosotros somos empáticos, en general vamos a tener mayores habilidades comunicativas y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. Finalmente, tenemos las habilidades sociales o interpersonales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad profesional y para nuestro desempeño laboral. ¿Y esto pasa por qué? Por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas, ojo, que no nos sugieran buenas vibraciones. Y esta es una de las claves de la inteligencia emocional. Gracias a este tipo de inteligencia nosotros vamos más allá de pensar en cómo nos hacen sentirnos los demás, y tenemos en cuenta además que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. En el nuestro es una operación aérea. Por ejemplo, si quizás alguien ha hecho un comentario despectivo o ha tenido un tipo de transacción descalificadora sobre nosotros, es porque puede tener algún problema, no se ha dado a entender o no nos hemos comprendido. Debemos saber hacer esta lectura. La inteligencia emocional nos va a ayudar a pensar en las causas que desencadenan que otros se comporten del modo que nos hace sentir a nosotros de otro modo, en vez de pensando en cómo nos sentimos y de ahí decidir cómo vamos a reaccionar ante lo que los otros digan o hagan. Ay, voy muy bien. Entonces, lo puntual de esto que hemos hablado de inteligencia emocional para poder avanzar es primero que hay algo más, y esta es una versión más rica que simplemente la teoría de la existencia de un coeficiente intelectual que determine si vamos nosotros a ser inteligentes o a tener éxito en la vida profesional o no. Entonces, este CI o la inteligencia académica, qué tanto sé, qué tan bien sé sumar, restar, cuánto sé leer, qué sé de historia, esto no tiene mucho que ver con la vida emocional. Y esto es un hecho que yo quería ponerles aquí para las personas que aún se mantienen escépticas con respecto a la existencia y la importancia de la inteligencia emocional. El coeficiente intelectual solamente contribuye al 20% del éxito que vamos a tener. Nuestro éxito solamente a lo mucho en un 20% va a depender de qué tan tradicionalmente inteligentes seamos. El 80% queda para otras fuerzas. Lo más sorprendente es que esas fuerzas son nuestras habilidades no técnicas. No entra dentro del coeficiente intelectual. Y dentro de ese 80%, el gran porcentaje está ocupado por la inteligencia emocional. Antes de seguir avanzando sobre lo que es la inteligencia emocional, me parece importantísimo que digamos qué son las emociones. A diferencia de lo que muchas personas creen, no estamos hablando de algo subjetivo, algo abstracto, algo mágico que nace del corazón. No, las emociones son reacciones psicofisiológicas
que lo que van a hacernos a nosotros es permitirnos adaptarnos a todos los estímulos que tenemos del exterior. Y estas reacciones psicofisiológicas van a permitir asociación y conexión de distintos neurotransmisores que también van a segregar hormonas que finalmente van a ser impulsos para la acción. Nos van a decir qué hacer, cómo hacerlo. Y es tan importante que especialistas afirman que cuando nosotros vamos finalmente a tomar una decisión importante o vamos a accionar de alguna manera, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento y a veces más. Pero para aquellos que aún permanecen escépticos, permítanme contarles cómo creció el cerebro de manera muy sucinta. Pero a partir de la raíz más primitiva, que es el tronco cerebral, surgen centros emocionales. O sea, a partir de lo más antiguo que tenemos, surgen los centros emocionales. Y después, muchísimo después, aparecen el cerebro pensante o la neocorteza. La raíz más primitiva de la vida emocional es el lóbulo olfativo y a partir de ahí, fueron evolucionando los antiguos centros de la emoción. Con los primeros mamíferos aparecen nuevas capas que son claves del cerebro emocional, pero todas bordean al tronco cerebral y son el sistema límbico. De manera más fácil de entender, les comento qué es el sistema límbico. Esto es, de alguna manera, una red de neuronas que son muy importantes a la hora de estudiar el comportamiento humano, ya que es una de las partes del cerebro con un papel más relevante en la aparición de los estados de ánimo. Es un conjunto de estructuras con límites que todavía están difusos, que están especialmente conectados entre sí y, ojo, la función tiene que ver con la aparición de estados emocionales y con aquello que puede entenderse por instintos si usamos este concepto en un sentido muy amplio. Por ejemplo, el miedo, la felicidad, la rabia, así como otros estados emocionales que pueden tener 1.000.000 de matices, tienen la base neurológica en el sistema límbico. En el centro de la utilidad de este sistema están las emociones. Y sin ir más lejos, nosotros seguimos pensando que estas son irracionales, cuando neurológicamente está estudiado, documentado y publicado que las emociones están asentadas sobre este sistema. Es algo, digámoslo así, fisiológico. No es el corazón el que va a mandar nuestras emociones, es el tronco cerebral, es el sistema límbico. Entonces, para que aquel que aún piense o tenga el preconcepto que tanto las emociones como la inteligencia emocional son una invención para tratar de gestionar elementos psicológicos que son inherentes al ser humano, no, señores. Nosotros, fisiológica y evolutivamente, partimos de las emociones y posteriormente tenemos el cerebro pensante o la neocorteza. Ahora quiero hablarles de forma muy resumida de este pequeño sistema de alarmas que es la amígdala. Aquí de forma muy general los puntos principales es que constituye algo así como una compañía de alarmas, ¿sí? Independientemente de el tema neurológico y fisiológico, esto es lo que a mí me importa que les quede claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué es una compañía de alarmas? Acá la pelea, digámoslo así, comienza cuando la amígdala se da cuenta que el cerebro racional y el cerebro emocional están peleando. ¿Por qué? Porque neurológicamente también hay varios atajos en los que el estímulo emocional es tan rápido y nosotros reaccionamos sin siquiera pensar. Ojo, la base de la inteligencia emocional está en poder unir lo racional y lo emocional. Pero aquí es cuando la amígdala interviene diciendo, de alguna manera, cuidado, acá hay algo que está ocurriendo tan rápido y es tan intenso que no me da la posibilidad
de reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas conexiones entre la amígdala y la neocorteza generalmente producen batallas o algunos, en ocasiones, acuerdos que se alcanzan entre la cabeza y el corazón, el pensamiento y el sentimiento. Sonará muy utópico, muy mágico, pero esto es así. Si nosotros morfológica y neurológicamente estamos diseñados así, definitivamente, si la amígdala nota que hay emociones tan intensas que van a alterar el pensamiento, automáticamente va a entrar en sentido de alerta. Por eso yo se las menciono, porque cuando nosotros tenemos este tipo de episodios, digámoslo de forma más coloquial, en las que no entendemos por qué reaccionamos como lo hicimos, decimos no pensé, es aquí donde la amígdala ha pasado por alto la intensidad de la emoción. Entonces, hay algo muy importante que les quiero decir. Hablamos de la formación del cerebro. De alguna manera, desde un punto de vista neurológico, yo intenté fundamentar el porqué de la participación de las emociones una y otra vez en nuestras vidas, personales, laborales y hasta operativas. ¿Por qué siempre van a estar ahí? ¿Y por qué también reaccionamos como lo hacemos? Y es porque el bagaje fisiológico y neurológico que tenemos ha sido producto de una construcción de miles de años que se ha ido produciendo también gracias a una estimulación externa. Pero hoy en día, señores, el mundo va cambiando y la gente está tan expuesta a estímulos nuevos que nuestro cerebro racional no sabe cómo procesarlo. Lo que ocurría hace miles de años para estimular y construir las distintas capas del cerebro emocional no es lo mismo que ocurre hoy en día. Entonces también tenemos que entender por qué nuestras emociones, lo que sentimos ante ciertas situaciones que acontecen y no podemos procesarlas, son porque también nosotros, fisiológica y neurológicamente, no estamos aún preparados para hacer frente a lo que ocurre día a día. Entonces, entendamos la importancia de entrenar nuestra inteligencia emocional para poder así hacer frente a las amenazas, errores y sucesos que se produzcan de la manera más saludable posible. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Ojo, nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor, nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo, pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Basta! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes!
Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra de... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por... Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Entonces vamos finalmente a lo que a nosotros nos interesa. Los pilotos y el personal aeronáutico es permanentemente entrenado en conocimientos y habilidades. Ya hemos dicho que están las técnicas y las no técnicas también hoy en día han tomado otro peso y otra importancia. Sin embargo, aún se sigue dejando de lado el factor emocional y no se considera la importancia que tiene. Se requiere, sí o sí, para tener un buen desempeño, que el piloto sea entrenado cognitivamente, cuando hablamos del pensamiento y la información, conductualmente, cuando nos referimos a sus comportamientos, y emocionalmente. Y esto no es solamente una teoría, sino que en la investigación nos va... Bueno, de alguna manera y definitivamente, nosotros vamos a preguntarnos de qué finalmente nos sirve todo esto de inteligencia emocional. Siempre vamos a estar pensando cuál va a ser la relación que vamos a tener con la labor que nosotros realizamos. Y definitivamente sí, así como yo les comenté, que cuando hablamos de emociones hablamos de respuestas fisiológicas, nosotros tenemos que partir de saber que el que va a reaccionar es nuestro cuerpo. Tenemos que sacarnos de encima esta idea que es el corazón el que siente, ¿sí? Nuevamente, para aclarar, las emociones son respuestas fisiológicas del organismo que van a tener un objetivo en particular. Entonces, si nosotros trabajamos sobre estas, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, optimizar el tiempo de reacción. Si estamos trabajando, si estamos en nuestra labor, vamos a ser más rápido. Y lo mejor es que no solamente si nosotros tomamos una decisión rápida, con una inteligencia emocional o con un estado emocional más estable, también definitivamente el resultado va a ser mejor. Segundo, vamos a manejar situaciones de emergencia. Vamos a fortalecer las habilidades interpersonales. No nos olvidemos nosotros que lo interpersonal es elemental dentro de un sistema aeronáutico. Ya no trabajamos y nunca más lo haremos como hace muchísimo tiempo atrás, que se consideraba que éramos individuos o compartimientos estancos. Somos un todo. También vamos a aumentar el desempeño a través del conocimiento de mí mismo. Yo voy a mejorar sabiendo quién soy, cómo reacciono y cómo proceso. Voy a tener mayor predisposición al aprendizaje,
Voy a poder tomar decisiones más asertivas. La decisión que yo necesito en el momento correcto, independientemente de qué es lo que yo sienta. Y algo extremadamente importante, manejar la frustración. Lo principal es siempre conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, qué sentimos, como les dije anteriormente, qué es lo que a mí me detona, me molesta, me estresa, cuál es el tipo de comunicación que a mí se me dificulta. Desde el momento que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a poder cumplir con este 80% de fuerzas externas y ajenas al coeficiente intelectual que van a permitirnos tener éxito operativo, profesional y personal. Espero que el tema haya quedado claro, espero que les haya gustado y los invito por favor a tratar de leer la bibliografía disponible por si les ha quedado alguna duda y puedan entender la verdadera importancia de este tipo de entrenamiento. Muchísimas gracias.